Buen día compañeros y docentes, el día de hoy vamos a tratar sobre las problemáticas de la educación comparada. La falta de solidez de una base científica y metodológica se ha convertido en una problemática de la misma. Sin una buena base científica y metodológica, los estudios comparativos pueden llegar a ser superficiales o ser usados de forma sesgada al servicio de posiciones políticas, económicas y sociales. Los estudios comparativos deben realizarse con dirección a la mejora de la educación en el mundo y sin que dichas comparaciones se tornen odiosas, ya que lo que se pretende es mejorar la comprensión de la educación en todos los pueblos, para así, mediante la educación, promover el perfeccionamiento de estas sociedades y así dejar atrás aspectos que impidan su avance. El tema de la globalización se convierte en una problemática de la educación comparada al momento en que la educación irrumpe en el ámbito educativo. Si bien se considera la educación como un tema de mercado de economía, pues este ya se involucró en el ámbito educativo. ¿Y cómo entra en el ámbito educativo? A razón de las pruebas estandarizadas internacionales que se realizan midiendo los resultados de los estudiantes, de los cuales se hacen estudios comparativos. La idea de estos estudios comparativos debería ser siempre conocer las deficiencias o desajustes educacionales con el afán de superarlos y de ninguna manera conservarlos para que así los pueblos, las sociedades y los países tengamos un mejoramiento continuo de la educación. Entonces, si bien aquí es cuando la globalización se convierte en un problema de la educación comparada, siempre y cuando los estudios comparativos que se hagan a través de ese aspecto de la globalización se realicen en beneficio de las naciones y las sociedades. Otro de los problemas que enfrenta la educación comparada son los cambios de aspectos en la visión comparatista. Uno de los aspectos en cuanto a la visión comparatista era la primacía del Estado-nación como unidad fundamental de comparación. O sea, siempre que se hacía estudios de educación comparada se hacían bajo esta premisa, ¿cierto? De mirar Estado-nación. Ahora ya se ha cambiado un poco en esta premisa porque ya hay espacios sociales diferentes constituidos por poblaciones cuyos nexos pueden ser políticos, sociales, religiosos. Entonces es como otra forma de categorizar para poder hacer los estudios de educación comparada. Igualmente, Willy Wellmans desde los años 70 decía que los factores principales que influyen en el desarrollo de los sistemas educativos son los radicales cambios habidos en el mundo de la tecnología, particularmente de la comunicación y la internacionalización de la economía y los mercados laborales, que fue el aspecto también de globalización que ya hemos trabajado. Otro de los cambios de aspectos en la visión comparatista es la confianza casi ilimitada en el valor de una información lo más amplia posible. Pues si bien antes una de las dificultades de la educación comparada era este mismo acceso a la información, porque a veces se tenía información pero ya antigua, que de 2 o 3 años, cuestión de que el país no estaba aplicando lo que los comparatistas estaban leyendo. Ahora también pues se tiene un problema en cuanto al exceso de información. Lo importante acá es saber elegir la información adecuada, porque si bien también podemos recordar lo que menciona Todorov, que nos dice una información infinita es igual a una información nula. Dentro de las problemáticas de la educación comparada, si bien surge como una solución a la falta de solidez de una base científica y metodológica, tampoco es una solución completa el planteamientos metodológicos nuevos o renovados.
en el cual encontramos la cartografía social como metodología de base. ¿Cierto? Se pone en consideración la cartografía como metodología de base más conveniente a la educación comparada. Poston, quien propone la cartografía, dice que la educación comparada está sufriendo una crisis de representación y que este nuevo enfoque metodológico constituiría un proyecto de y para la era posmoderna, ¿cierto? Ya que se supone una nueva manera como de identificar las cambiantes percepciones de valores, ideologías y relaciones espaciales, una alianza entre educación y geografía. Pero entonces también tenemos que ver que el mismo Poston reconoce que la representación cartográfica no resuelve el conflicto de interpretaciones y el sentido de desorientación de la educación comparada. Además, con la cartografía social, la educación comparada renunciaría a la profundidad científica, humanista y cultural que debe aspirar. O sea que a pesar de que se presenta como una solución, no da una solución, así suena repetitivo, al 100% en cuanto a la falta de solidez de una base científica y metodológica. Otro de los planteamientos metodológicos nuevos o renovados para la educación comparada es el análisis de sistemas, el cual es fruto del positivismo, y Billy Willmans la denominaría como la metodología privilegiada de la educación comparada. En el trasfondo de los influjos, lo que operan son factores sistémicos mundiales y que en consecuencia son ellos los que deberían constituir el objetivo fundamental de la investigación de la educación comparada, reconvertida a un análisis de sistemas. O sea, la educación es un sistema abierto que se comunica con otros sistemas, pero a la misma vez es interdependiente. Entonces resulta que en el sistema educativo existen fuerzas internas capaces de neutralizar durante mucho tiempo determinados influjos que pueden operarse por vía internacional. Entonces, aquí hay una gran paradoja en cuanto a lo de instaurar el análisis de sistemas dentro de la educación comparada, porque si bien el análisis de sistemas nace a través del desarrollo de los fenómenos físicos, la educación es un fenómeno cultural, entonces podría hallarse inconvenientes para la aplicación de este método al acto educativo. El análisis de sistemas es una buena base de conocimiento metodológico, o sea, nos brindaría metodología a la educación comparada, pero no necesariamente es una buena base para el conocimiento teórico. Entonces, igualmente la educación comparada está llamada a sufrir en el siglo XXI un cambio sustancial de planteamientos para que siga con su fin y no sea usada a mal bajo procesos políticos o económicos.